primero, buenos días a todas, a todos. Gracias por su presencia aquí en esta rueda de prensa que permite, a través de sus distintos espacios informativos, pues que la ciudadanía dé cuentas de la opinión y de la información que aquí nosotros compartimos, que buscamos siempre con objetividad, pues contrastar la narrativa oficialista con los datos inclusive de las instancias, de las áreas que tanto le estorban a Morena, como el INEGI. La tarde de ayer, lunes 6 de julio, el INEGI dio a conocer las cifras revisadas del Producto Interno Bruto Estatal de 2024 con precios de 2018. Y los datos son claros, son contundentes, son reveladores. Sinaloa no está creciendo. Al contrario, Sinaloa está perdiendo capacidad productiva. Ojo, no lo digo yo, Paola Gárate, no lo dice el PRI, no lo dice la oposición, lo dice el INEGI, con datos y cifras oficiales. El PIB estatal en 2024 fue de 515,708 millones de pesos. Salvo los años en pandemia, tendríamos que regresar hasta el año 2016 para poder encontrar una cifra menor a la que presenta el INEGI de este año 2024. Para dimensionarlo, esta cifra es 9,000 millones de pesos menor a la del año 2018, cuando Sinaloa alcanzó su mayor producción de bienes y servicios. Es decir, Sinaloa produce mucho menos que hace 6 años. Y eso pues, no puede tratarse como un dato menor. En agricultura, para enmarcar además lo que mencionaba con antelación mi compañera Irma Moreno, en agricultura el PIB fue de 32,415 millones de pesos. Esto representa un retroceso de 13 años para el campo sinaloense. Además, son 14,000 millones de pesos menos que en 2019, cuando se registró la mayor producción agrícola del estado. El campo, que ha sido el orgullo nacional, que ha sido nuestra identidad, que ha sido el motor económico de nuestro estado, pues hoy está retrocediendo y gravemente. Y ahí les va. En materia de construcción, el dato es todavía muchísimo más grave, más impactante, más catastrófico. El PIB de la industria de la construcción fue de 31,108 millones de pesos. Es la cifra más baja en los últimos 21 años registrados por el INEGI, incluso considerando los de la pandemia. Son 18,000 millones de pesos menos que en el año 2010, que fue en el que se tuvo la mayor producción de esta industria en nuestro estado de Sinaloa. Cuando cae la construcción, pues no cae nada más la afectación a este ramo en particular. Significa que caen empleos, significa que caen proveedores, significa que caen familias, pequeños negocios y sobre todo cae la confianza para invertir. Con estas cifras es imposible, es inconcebible más bien que el gobierno federal y el gobierno estatal sigan diciendo que en Sinaloa no hay crisis económica. Es inconcebible que lo sigan repitiendo, porque estos datos oficiales nos revelan otra cosa. Y otra vez, insisto, no lo dice la oposición, no lo dice el PRI, no lo dice Paola Gárate. Aquí están, no lo dice ni siquiera la percepción, no lo dice la gente que lo padece, lo está diciendo el INEGI. Y hay que subrayarlo, son frases del 2024. En ese año, la crisis de inseguridad y de violencia que padecemos solamente había impactado 3 meses. Si con apenas 3 meses de esta crisis de violencia ya veíamos este gravísimo deterioro, la pregunta obligada aquí es, ¿qué cifras vamos a conocer cuando se mida completo el año económico 2025? ¿Cuáles van a ser? Si las del 2024 son estas que están presentadas, con solo 3 meses de impacto de violencia, pues más o menos nos revela una cifra, una estadística de lo que pudiera ser todo el 2025 que ha sido impactado durante los 12 meses de ese año.
Por eso Sinaloa no necesita más negación. Sinaloa necesita respuestas, necesita sobre todo medidas responsables, urgentes. Y por eso hemos insistido en la implementación de un programa integral, emergente de apoyos económicos, serio para empresas, trajes a la medida, para productores, para comercios, para familias que están sosteniendo a nuestro estado con pincitas en medio de esta crisis, y que lo he dicho antes y lo reitero hoy, son las heroínas y los héroes de nuestro estado, que están permitiendo que siga circulando, que están permitiendo o están resistiendo para no bajar la cortina de su negocio, para no despedir a más gente. Este programa emergente de apoyos económicos debe incluir medidas de apoyo fiscal. Si bien es cierto, no es competencia directa del Estado, sí debe ser el Estado el interventor, el gestor, el que medie con las diversas instancias federales, administrativas, para poder amortiguar esta caída y esta pérdida económica que están teniendo los empresarios, no solo los grandes, los medianos, sino los pequeños y los micro. Por eso la propuesta de este plan emergente es que se construya junto con las personas afectadas, junto con los generadores de empleo, de riqueza, de desarrollo, porque además de estos apoyos fiscales debe haber intervención para un financiamiento accesible, para un acompañamiento administrativo, insisto, y para desarrollo tecnológico. Necesitamos evitar con urgencia que cierren más negocios, que cierren empresas, y al contrario, impulsar que se reabran aquellas que dejaron de operar y fomentar nuevos negocios, porque el índice de desempleo es cada vez mayor y tenemos que abatirlo. Y no se trata de pedir privilegios, no, se trata de impedir que la economía sinaloense siga cayendo en picada como vemos, y además se trata de que exijamos que el gobierno deje de mantener o de presumir esa normalidad que obviamente no tenemos, y que las cifras oficiales y que la realidad pues explotan en la cara de cualquiera, ¿no? Y que asemeja lo que la gente realmente vive, esa catástrofe que el gobierno no quiere reconocer y que es imposible que siga manteniendo. No estamos para más simulaciones, estamos ya para que atendamos esta crisis económica que nos revelan estos datos, que nos revela el INEGI, para que atendamos ya la situación que vive el campo. ¿Cómo es posible que estén capoteando un recurso que ya está autorizado, que se aprobó desde el año pasado y no se usó? ¿Qué están haciendo con ese dinero? ¿Cómo es posible que sigan postergando? Estamos ya a julio. ¿Qué están esperando para soltar? ¿En qué lo están usando? ¿En qué lo están jineteando? Es un dinero que está destinado para esos. Y como bien decía la diputada Irma, no les va a cambiar la vida a las personas del campo, les va a amortiguar, es un mejoralito, pero canijo, suelten el chingado mejoralito ya. No esperen a que la gente ya esté en terapia intensiva, ya agonizando, ya ni eso va a ser útil. Ya no van a tener ni para el camión para poder llenar la chingada los documentos, el vuelterío que los hacen hacer a partir de que se abre. Es injusto, la verdad, que se siga negando cómo el ramo de la construcción está colapsando con estos datos. Y que encima el cártel Rocha Ruiz, ese sí, el carrusel más perfecto del universo, ahí sí. Pero mientras, los demás personas que tienen que ver, no solamente ingenieros, contratistas, sino todo lo que se deriva de ello, pues tengan que irse de Sinaloa a estar licitando, a estar haciendo obra en otros lados, tanto pública como privada, porque pues ¿quién puede ahorita hacer una obra? Evitar, insisto, que más negocios se cierren, que buscar que se reabran algunos, que se generen nuevos, porque no hay otra manera de salir adelante. Y esto lo digo con toda responsabilidad, despojados de cualquier interés personal, de grupo. Esto no es politizar un tema, esto es dar el paso, tender la mano al oficialismo para decirles tenemos que darle respuestas y soluciones ya a la gente de Sinaloa. Yo quiero agregar con el tema de los proyectos que en el 2025 aún etiquetado el recurso por parte de este Congreso a los proyectos productivos para mujeres de la zona rural no se ejerció. Por eso nos preocupa que 2026 también caiga en ese... Y debiera ser un acumulado, ¿no? En este 2026 tendría que estar el recurso del 25, o lo regresaron, o hubo una sanción, o porque es un subejercicio eso. Sí, pero el presupuesto te permite cierto porcentaje en designación, pero más que nada eso,
aparte de que sí se les entregue, se hizo también un recurso en el tema económico, en desarrollo económico, que tampoco sabemos dónde está la convocatoria, pero sobre todo el que aquí urge es el tema de las mujeres de la zona rural, que no tuvimos el año pasado, y que este año pues ya estamos en julio y todavía no tenemos. Entonces, ¿qué pasó con ese? Me recuerdo que esos proyectos estaban etiquetados en el presupuesto. Nada, no lo entregaron. Pues, O sea, no se entregaron. ¿Y dónde quedó ese monto? Es lo que queremos también. Y el secretario se fue, el cuarto. 25 millones fueron del 2025. En 2026 se etiquetaron menos recursos a los proyectos productivos de la zona rural, 15 millones, porque hubo de ese mismo recurso, se destinaron para mujeres de la zona urbana en desarrollo económico. Sin embargo, lo que pedimos y exigimos es, ¿qué está pasando? ¿Qué pasa con ese dinero entonces? ¿No se ejerció? ¿En qué se ejerció? No se ejerció en el tema de los proyectos. A lo mejor en otra cosa. Seguramente. Pero tendrán que decirlo. Yo me la pasé invitando mes tras mes al secretario de Economía, que ya se fue a la campaña de a quien apoya, pues. Y ahora, este mes, le vamos a hacer la invitación al nuevo flamante secretario de Economía, a ver si le da Dios licencia de presentarse ante la comisión y el sector productivo. Porque hay que decirlo, les encantan las reuniones así, escondiditas, guardaditas, con 5 a modo. 5 diputados nada más, donde pues 3 de Morena son, ¿va? Sí, Cuando lo que queremos es que lo conozca el sector productivo, porque nadie sabe dónde salió el muchacho. Hay que conocerlo, hay que darle el beneficio de la duda, que nos diga quién es, qué canijos va a hacer, qué hizo el anterior. Se lo vamos a hacer para este mes. La comisión se reúne cada mes, entonces para este mes vamos a invitar al secretario a que nos dé cuentas de qué le dejaron, cómo se lo dejaron y qué piensa hacer él, y también saber la disposición para escuchar al sector productivo, junto con los diputados. Diputada, para conocer su opinión respecto a la conferencia de hoy de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, retomaba el tema del Mayo Zambada, hacía señalamientos hacia el gobierno de Estados Unidos, incluso los acusaba de mentir y una posible intervención de Estados Unidos para la captura de este narcotraficante sinaloense. Lamentablemente lo que yo observé fue nada nuevo. Lamentable que casi a 24 meses el gobierno federal no tenga información, no realice una investigación real. Dice que le van a volver a enviar, pedirle información al canciller. Sin embargo, pues que eso no sucedió desde el principio, o no lo hicieron de manera formal, o qué sucedió. O solo era por las declaraciones del embajador en su momento en el que se basaba el gobierno federal. La verdad es que fue muy lamentable, porque para nosotros, para Sinaloa, no escuchar respuestas, sino más dudas por ellos. Yo no sé si tienen las respuestas, si no las quieren hacer públicas, o de plano no hay una estructura en el gobierno federal que pueda investigar realmente qué sucede y qué sucedió. Dice que en su momento la Fiscalía General de la República va a ofrecer un informe. Habló muy por encima y, como es el estilo de Morena, terminó diciendo, echándole la culpa a Genaro García y al PAN. Entonces, yo como sinaloense y como representante, la verdad es que sí le exigimos transparentar al gobierno federal lo que ha ocurrido aquí en Sinaloa. Merecemos respuestas, merecemos la verdad y merecemos también vivir tranquilos y vivir en paz en Sinaloa. Y lo único que vemos son respuestas tibias, respuestas sin información y una narrativa que ya nadie se la compra. No sé si quieres agregar tú algo. Estamos a punto de cumplir 2 años, ¿no? Ya de aquel fatídico día que inició la guerra en Sinaloa. Ya muy cerca la fecha. Y todavía sin saber qué es lo que ocurrió realmente. Y con declaraciones nada más no creo que se avance mucho en una investigación seria. Soberanía sí, impunidad también. Ahora que el gobierno federal retoma este caso, pues la exigencia también para el asesinato de Héctor Melesio Cuen.
porque no se ha tomado ese tema por parte del gobierno federal. Y lo que se tomó fue evidenciar que se trató de un montaje, lo que presentó la Fiscalía General del Estado. Pero nada más dijo eso. La fiscal encargada de eso está en la primavera jugando póker, saliendo en portadas de revistas sociales. Y la que era la vicefiscal de la zona centro, hoy es quien ostenta la titularidad de la fiscalía. ¿Con qué confianza entonces va a acudir la gente? Y lo hacemos, Lo hacemos por civilidad, lo hacemos por poner el ejemplo, por decir, ni modo, a esa instancia tenemos, a esa tenemos que exigirle que haga su trabajo. Pero no la hace, al contrario, filtra lo que quiere, cuando quiere, para generar desinformación, para dañar, pero no para realmente esclarecer. Entonces la impunidad es el sello característico en Sinaloa y en este país. Quisiéramos que fuera México, que fueran nuestras instancias las que investigaran de manera imparcial, de manera seria, si eso quisiéramos. Pero no, lo tiene que hacer otro país, es lamentable, es vergonzoso. Y que la respuesta sea casi 2 años después y en una declaración, pues doble vergüenza debería dar. Diputada, sé que desde ayer se tocó el tema de la reunión con la Comisión Federal de Electricidad, pero preguntarle si hubo alguna explicación por la autoridad del por qué estaban llegando los recibos tan altos. Por ejemplo, las personas que denuncian que de 1,000 a 2,000 se fueron a 4,000, 5,000 pesos, o si de plano la única respuesta fue vamos a revisar. La verdad es vergonzoso también transmitirles la insensibilidad de los funcionarios que nos atendieron ahí, una reunión larga de casi 4 horas, improductiva. Parecía que hablamos con la pared, nos hubiera reaccionado de otra forma. Insensibles, insisto, acartonados, como merolicos, repitiendo nada más lo mismo, de mándenos los casos. Cuando le digo, oigan, aparte lavándose las manos, no somos la instancia nosotros para determinar la tarifa, no somos la instancia para determinar nada, ya nosotros nada más nos solicitan servicios, nos encargamos de la distribución, de la medición, el cobro o el corte. Bueno, entonces para partir con voluntad, eviten los cortes, ya ni un corte más y reconecten. Ya luego seguimos con las otras, que ustedes sabían a qué veníamos, entonces ustedes tenían que haber sentado en esta mesa a los funcionarios que le iban a echar la bolita. ¿Para qué nos hacen venir desde Sinaloa a decirnos esto? A nada. Hay un excedente de 500 millones de pesos que cobraron de más en Sinaloa. Ellos saben a qué usuario, a qué número de servicios se lo cobraron de más. Ellos saben cuánto cobraron en marzo del 25, del 24, del 23. Si saben cuánto a cada usuario, ¿no? Háganmelo llegar. Y la gente que no se entera. O sea, que sí se entera de su recibo, obviamente, porque lo tiene que pagar, pero que o va y trabaja para intentar pagarlo, o se vienen a las manifestaciones, o hay gente que inclusive ni siquiera a través de las redes sociales puede hacernos llegar porque no usa redes sociales. Entonces, ¿esa gente qué? ¿La van a dejar al desamparo? Tiene que ser de oficio. Y ellos, que son los que generan el cobro, pues saben a quién canijo le están cobrando de más, pues. Entonces tienen que presentar toda la gente inconforme. Casi, que lo que las mesas... Le digo, a ver, no hay confianza en las mesas de trabajo porque esas mesas fueron ¿desde cuándo? Montadas desde marzo, abril, en mayo, creo. ¿Y qué resolución le ha dado algún recibo? Ni uno. Estuvieron los diputados federales ahí, que abonos chiquitos. Perdón, pero eso es una burla. Entonces, ni que fueran Electra, Coppel. Y los intereses de esos que se encharcaron, de las empresas estas financieras, que he tenido mucha queja de gente que los están hostigando, les quieren quitar ya hasta la casa porque les dan esos vales, o esas financieras que les prestan dinero con un interés muy alto y luego se vuelve impagable esa cuenta. Entonces, la gente está teniendo que recurrir a esas cosas para poder mantener el servicio, porque no les importa a estos delincuentes de la CFE que haya niños, que haya enfermos, que haya adultos mayores. Van y la cortan y no averiguan. Entonces, la propuesta de los ciudadanos es 15 días para que emplacen a la otra reunión con los otros funcionarios y que reflexionen y dejen de cortar la luz, que evitemos entre todos que le corten a alguien. Si a un vecino le están cortando, hay que ir todos a echarle montón para evitar que los de la CFE los corten. Mis respetos para los trabajadores. No es motivar o un llamado a la violencia, no, pero sí a la resistencia. Si Tabasco lo logró por una revuelta electoral, por una inconformidad electoral, yo no concibo cómo aquí en Sinaloa, que nos la damos de fajados, de trones, permitamos y estemos de agachones, que hagan lo que quieran los desgraciados de la CFE con nosotros. Entonces, ¿qué sería bueno? ¿Entregar a quién una copia de nuestro recibo o qué sería? Según en esas mesas, o si no a través de nosotros, de los 4 ciudadanos que fueron, para que se los hagamos llegar, pero caso por caso. Eso es inviable, porque ellos mismos emiten los recibos.
Entonces les dijimos, 15 días, sienten en esta mesa a los otras áreas, con agua, Hacienda, a alguien de la presidencia, y que sí esté la titular. ¿Cómo es que Emilia, la titular de la CFE, no nos puede dar media hora a la soberanía estatal, al poder legislativo de Sinaloa? Les narramos, oigan, porque seguramente no tienen la información, ¿va? De los 22 meses de violencia, de ensangrentamiento, de secuestros, de robos, de cierre de negocios, de pérdida de empleos, y encima que derivó en la crisis económica, y encima con este golpe criminal, porque es eso, y se los dije en su cara. Son unos criminales y son responsables de lo que pueda ocurrir. Si la gente se conecta y pone sus diablitos, está en su legítimo derecho, porque está elevado a rango constitucional como derecho humano. El derecho a tener energía eléctrica, porque más en Sinaloa, en cualquier parte del país, pero más en Sinaloa, pues es inhumano no tener este servicio. El aire acondicionado no es un lujo, es una necesidad básica. De eso se trata, que un bebé sobreviva, que un enfermo pueda mantenerse con vida, que cualquier persona no se deshidrate. ¿Pudieran los diputados federales o los senadores invitar a comparecer a la titular? No pudieran, debieran, y están tardando, y no para bonos chiquitos, porque eso no es solución. La solución es 0 pesos. Les hice ver, porque se querían justificar todo con la ley, que nosotros cumplimos la ley y que ustedes son diputados y no nos pueden estar conscientes que tenemos que cumplir la ley. Pues se la están incumpliendo, porque la ley, el reglamento de la ley de energía eléctrica establece que la CFE tiene que regularlos, calibrar los medidores. Y esa calibración tiene que ser cada año. En el peor de los mundos, cada 3 años. ¿Por qué tenemos la certeza que no lo han hecho? Porque tienen que licitar a una empresa especializada. Y no han hecho esa licitación. Entonces no han calibrado, entonces es ilegal ese cobro. Debe ser 0 pesos y deben reembolsar el dinero, o regresárselo a sus tarjetas, o en cheque, o en efectivo, como les gusta a ellos, o en saldo a favor de la gente. Pues muchas gracias. Nada más nos chequen la fotografía. Otra vez. Retardo. Todavía no, todavía alcanzamos. Andan muy estrictos. Alguna acá. Por favor. Gracias. Nos apoyan en el frente para hacer eso. Gracias. Los que se la pintean son los de Morena y se ponen bravos con nosotros. Sí, sí, nada más que robar, así es. Saco azul, la más hermosa. Ándale, diputada, el saco azul, la más hermosa. Ay, Giovanna está casada, está casada, güey. Sí, bueno, sí, va a ser peor, pues. No, nada de eso, de Sinaloa. Súper guapa. Ándale, Irma, aquí tienes un fan. Muchas gracias. Está llorando porque estás casada, dije. 15 años. 15 años de casada. Yo no lo oí muy feliz de expresión. Feliz casada. Yo lo oí como 15 años. Mentira. Dios los bendiga, Con un muchas gracias por guapísimo, conectarse, guapísimo. gracias por ver la conferencia, y aquí les vamos a seguir informando. Irma hasta que se puso madre. Luego te doy más detalles, sígueme para más información.